@Julio Sánchez Cristo Oficial. Claro, nadie tampoco lo está diciendo, pero sí hay que hacer claridad que nadie le está poniendo una lápida a nadie. Y se lo digo es porque hay un informe de inteligencia de febrero de 2024 en donde también se confirma lo que estaba diciendo Paula de contratos con el ELN. Ese informe lo revelamos aquí en exclusiva y se lo voy a leer rápidamente. Se ha observado cómo el ELN ha buscado aprovechar los recursos y programas del gobierno destinados al desarrollo social y económico de las regiones afectadas por su presencia, a través de la implementación de proyectos comunitarios y la participación en programas gubernamentales. El grupo terrorista ha obtenido beneficios económicos y se ha infiltrado en áreas estratégicas como el departamento de Arauca. Es decir, no lo está diciendo solo la W, sino también un informe de inteligencia, señor director. Y director, y teniendo en cuenta este informe, permítame... Muchas veces son reservados. Sí, claro, pero pues pudimos tener acceso a él y confirma que sí había una estrategia del ELN, director Carrillo. Es que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la inteligencia de las fuerzas militares. Pero es que eso no es ninguna novedad. O sea, decir que el ELN está infiltrado en todas partes en el Arauca... No, pues el informe dice que el ELN tiene una estrategia para aprovechar contratos en este gobierno en regiones como el departamento de Arauca. Lo dice muy claro el informe. Pero lo que pasa es que yo no puedo creer que ustedes no sepan que el ELN es una institucionalidad armada en Arauca. Director, pero es que perdóneme, pero es que el problema para ustedes es que nosotros no lo sepamos, ¿o no le parece que el problema real aquí es que el gobierno esté favoreciendo de alguna forma al ELN a través de la contratación estatal? Esto es bastante escandaloso y usted está desviando el debate. Es que ustedes hagan esa afirmación. El problema es que ustedes hagan esa afirmación, porque es que fíjense lo que dice el informe de inteligencia y lo que además todo el país político y medianamente informado sabe. Y es que el ELN básicamente controla una muy buena parte del territorio en Arauca. ¿Usted por qué cree que durante 20 años de gobiernos de Uribe no se pudo acabar al ELN en Arauca? Director, el ELN imagínese la magnitud de lo que usted nos está reconociendo, y el ministro de Defensa que hoy presenta la renuncia nos decía aquí en la W que no hay zonas vedadas para la fuerza pública en Colombia, y de esta forma estamos confirmando que sí, director, pero permítame, entonces, teniendo en cuenta... Tiene que hablar con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior. Sí, pero permítame, yo le hablo de lo que tiene que ver con la ONG. de lo que tiene que ver con sus responsabilidades, y allí va mi pregunta, y es, teniendo en cuenta este informe que Paula nos está revelando hoy, y teniendo en cuenta esta realidad que se vive en Arauca, ¿ustedes investigaron este contratista? ¿Saben algo sobre este contratista? ¿Le hicieron seguimiento a este contratista antes de entregarle ese dinero? La fiscalía. Pero usted nos dice aquí que usted pide a las autoridades y a las entidades que le hagan seguimiento a este tipo de contratistas. ¿Se ha pedido ese seguimiento teniendo en cuenta esa realidad en Arauca? No, es que, a ver, Llorelis, es bien importante que usted le explique bien a sus oyentes cómo es que funcionan este tipo de cosas. Nosotros en la ONGD hemos hecho pagos por más de 1 billón de pesos desde que yo llegué. 1 billón de pesos, es más de 1 billón de pesos, es 1 punto tanto billones de pesos. Esos creo que son como unos 4.000 millones de pesos de esas órdenes de maquinaria amarilla. Hacen parte de los centenares, de hecho son miles de contratos que nosotros tenemos que pagar. Entonces, el día que vayan a visitarme a la ONGD, muy probablemente se van a encontrar unas vallas enfrente de la entidad, porque casi todos los días el año pasado, este año han estado todavía de vacaciones, pero seguramente después de esta entrevista volverán, llegan contratistas a hacer protestas en frente de la ONG exigiendo que se les pague. Y por ejemplo, cuando a mí me ha tocado muchas veces llamar a contratistas a medianoche suplicándoles que nos fíen para poder enviar la asistencia humanitaria de emergencia, porque les debemos 10.000, 15.000, claro, 20.000 millones de pesos. Y con eso que usted dice, director, entonces, justamente a estos contratistas. Pero póngame cuidado. Con eso que usted está diciendo. Paula, terminar la idea y ya con mucho gusto la escucho. Listo. Porque esto es un tema muy delicado. Entonces, cada vez que yo voy al Ministerio de Hacienda y le digo a Crédito Público y al Ministro de Hacienda, debemos 4 billones de pesos, debemos 5 billones de pesos, me dicen, no hay liquidez, no hay PAC. No hay PAC. Y esas facturas se van acumulando. Uno de los gravísimos problemas que tiene la ONGD son los pasivos que tiene.
son las deudas. Yo soy el primer moroso de la nación. Entonces, una de las tantas cosas que yo he tenido que hacer en frente de este chicharrón es pagar. Y a mí me urge pagar. Y ahí hay todo tipo de problemas. En la ONG extorsionaban para autorizar los pagos. No hay liquidez, no se entrega el PAC, hay contratos chuecos. Pero los contratos que se cumplieron, que se hicieron, yo los tengo que pagar. Eso no es una cosa facultativa, Yorelis. Eso no es que yo me ponga de detective privado a decir, es que este señor como que es amigo de no sé quién y que este señor como que es medio chueco, entonces no le pago, porque mi obligación es pagar. Yo necesito que sea la fiscalía la que acuse. Claro, director, sin embargo, yo quiero preguntarle cómo está usted haciendo ese filtro para los pagos, porque hay muchísimos contratos, cientos de contratistas que están denunciando que la unidad no le paga, que la contratación está congelada. Sin embargo, usted sí paga unas cosas y otras no. ¿Cómo es esa elección que hacen de las cosas que sí pagan y pues que en este caso le dieron prioridad a este contrato de Arauca de una maquinaria amarilla que se necesitó para el año 2023? ¿Cómo hace usted ese filtro? Paula, miles y miles. Y el primer filtro, pues es que cumplan con los requisitos de ley. Y aquí yo creo, Paula, que es importante que usted llame a las personas del gobierno que estuvieron a cargo de esas negociaciones en Gibraltar. No a mí. Usted tiene que llamar a las personas que estuvieron a cargo de esas negociaciones, que eso se llama Ministerio del Interior. Porque tampoco podemos quedar aquí, Paula, en que yo, además de que tengo que responder por la ONGRD, tenga que fungir aquí ante los medios de comunicación de ministro de la Defensa, de ministro del Interior, porque pues tampoco aceptaría ese tipo de encargos. Ya bastante tengo con tener dos entidades del Estado encima de mis espaldas. Entonces, usted me pregunta que cómo se priorizan. Pues lo primero es que cumplan con los requisitos de ley. Y yo quiero pedirle, Paula, que usted, que es tan buena investigando, haga esa investigación sobre si esos contratos cumplen o no con los requisitos para pagarse. Porque esa fue mi instrucción. Cuando sí, efectivamente, en medio de esas negociaciones se pidió que se pagara. Y también, pues sí, desde el Ministerio de Hacienda, creo que en ese momento todavía estaba Bonilla, se autorizó el PAC para hacerle los pagos pero es decir, fue por esas negociaciones con esos funcionarios públicos que se pidió que se pagaran, ¿correcto? Usted lo acaba de decir. Sí. Por esas negociaciones que no hice yo, sino que hizo todo el Estado colombiano en Arauca, es que se entregó el PAC, porque a ver, vuelvo y le explico. Cuando usted va a hacer un pago, no solamente necesita cumplir todos los requisitos dentro de la entidad. Eso después pasa para que sea el Ministerio de Hacienda, de hecho el Tesoro Nacional y Crédito Público, el que entregue la liquidez. El dinero es un concepto abstracto en términos generales, pero en la contratación pública sigue siendo abstracto hasta que le dicen, aquí está su plata, le dan el cash. Entonces, para surtir ese último paso, que es el de la liquidez, en el caso de esas negociaciones de Gibraltar, sí, efectivamente, hubo una decisión por parte del Ministerio de Hacienda de entregar rápidamente ese dinero para poder pagar esos contratos. Mire, don Carlos, a mí me parece de la mayor gravedad lo que estamos escuchando, pero quiero entender que hay cosas que se salen de su control. Usted no responde ni por el orden público, usted no responde por las investigaciones que le corresponden a la Fiscalía, usted no responde por decisiones políticas locales. Usted lo que tiene son unos contratos que no tenía cómo no ratificar. Ratificó los contratos y los pagó, pero en medio de esta conversación lo que ha descubierto Paula es que a quien se los pagó sería supuestamente una persona relacionada con el ELN. Y lo otro es que usted ha reconocido acá, sin que sea su responsabilidad ni su resorte,
que hay cierta institucionalidad del control del departamento de Arauca por parte del ELN, lo cual, pues, es un secreto a voces. Y eso es lo que, y eso es lo que estamos escuchando. Sí, Julio, efectivamente eso es un secreto a voces. Es que el ELN no lleva 50 años en Arauca porque sí. Imagínese usted lo fácil que habría sido si esto fuera tan sencillo como decir, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, pues que el gobierno Uribe durante los 8 años en que estuvo al frente no hubiera sacado el ELN de Arauca. ¿Pudo? No pudo. Sí. El gobierno de Juan Manuel Santos en 8 años pudo, no pudo. Duque en 4 años pudo, no pudo. Porque es que las negociaciones con el ELN son sumamente complicadas por muchas razones. Porque el ELN es un grupo sectario, atrasado en el tiempo, torpe políticamente. Pues les mataron a Camilo Torres en el primer combate, imagínese usted. O sea, ellos históricamente han sido un grupo muy complejo y además un grupo sumamente peligroso. Usted sabe que de todos los enemigos que tengo yo en este país, pues también puede poner en esa lista a los señores del ELN, pero a mí sí me parece, Julio, que el periodismo tiene que ser muy cuidadoso. Claro. Aquí ya ha pasado antes, que se han hecho señalamientos hacia personas del movimiento político y del movimiento social, y que después resultan asesinadas, porque el ELN no es el único actor armado en Arauca. También están las disidencias, también están otros grupos ilegales que están en guerra con el ELN. Entonces, afirmar que una persona es del ELN, pues básicamente también es convertirlo en objetivo militar de otros grupos armados. Entendiendo eso, director, que es además un punto importante, igual vale la pena saber si ya sea antes o ya sea ahora bajo su administración, en puntos críticos para el país, como el departamento de Arauca, como el Cauca, como Norte de Santander, se toman medidas adicionales a la hora de firmar contratos de gestión del riesgo con particulares, medidas adicionales para garantizar que no se esté de repente pagándole plata a unos intermediarios de grupos al margen de la ley. ¿Esas medidas existen o no existen? Pues vea, yo le digo una cosa y se lo digo con toda sinceridad, Juan Pablo. Lo que hizo Olmedo López fue un acto de enorme irresponsabilidad, porque él le entrega unos contratos gigantescos en Arauca a unas empresas que no sería muy difícil tener sospechas de que pudieran tener alguna relación con la situación política y de orden público que hay allá. Si hubiera sido mi decisión, yo no habría entregado esos contratos, pero Olmedo los fue entregando. Dentro de las cosas que se han sabido, que se filtran de la Corte y bueno, de lo que se sabe de las declaraciones de Olmedo López dice que a él lo obligaron a entregarle esos contratos. Y yo le digo una cosa, si a mí me obligaran a entregarle contratos a él, al ELN, yo renuncio. Y a mí en este caso nadie me obligó a pagar algo que no hubiera que pagar. En medio de esa crisis, pues por supuesto que yo recibí pues distintas llamadas de los viceministros y demás, porque no era solamente este punto el que estaban tratando de resolver con el tema de Gibraltar. Había muchos puntos dentro de esas negociaciones. Y la parte que me correspondía a mí, la respuesta que recibieron todos los que se comunicaron conmigo, todos, fue: yo no pago un centavo que no esté absolutamente legalizado. Y esa trazabilidad está, y mis subdirectores además recibieron la orden de no adelantar ningún pago que no cumpliera con las condiciones de ley. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces, que si se toman medidas, claro que se toman. Nosotros, además, dentro de este problema de no pago, tenemos otro problema gigantesco, y es que hay muchos contratistas que no quieren trabajar con la unidad. Y en el desmonte del Estado neoliberal de los últimos 40 años, el Estado no tiene capacidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mandarle la maquinaria amarilla a mi amigo el alcalde de San Vicente de Chucurí, pues listo, tengo que abrir esa convocatoria express que es como contrata la UNGTD, hago las invitaciones y no se presenta a nadie.
Y esto que está pasando en este momento en esta entrevista, pues también empeora esa situación. Entonces, por eso es que yo hago un tanto de llamado a la responsabilidad en la manera en que se tratan estos temas tan complejos, porque yo entiendo que es de interés noticioso y seguramente si yo fuera periodista también me interesaría en un caso como este, pero sí creo que termina por hacerle un daño grande a una entidad, pues que yo he tratado a toda costa de sacar del foso contra viento y marea, incluso sin tener mayor respaldo en el resto del gobierno, pero aquí seguiré porque, pues bueno, yo me puedo ir mañana, créame que yo no tengo ningún apego al cargo. Mírelo por ese lado, don Carlos, mírelo por ese lado, don Carlos. Es que esta conversación, ni más faltaba, yo lo he reconocido públicamente, el tremendo esfuerzo que usted ha hecho por limpiar ese mundo oscuro, podrido que recibió de los señores Pinilla y López. Pero usted acaba de decirlo, es que otros sectores del gobierno no ayudan mucho. Y creo que aquí la denuncia de Paula, además de quién sea el señor al que se le dio el contrato, es que usted recibió una recomendación directa de yo no sé quién, del Ministerio de Hacienda, de una oficina de la Presidencia de la República, de algún lado del Ministerio del Interior. Alguien le dijo que había que ratificar este contrato. Eso no es un secreto. No, la ratificación es otra cosa. Es que eso es importante, Julio, aclararlo, porque la contratación de la ONG es muy enredada. La palabra ratificación es la que usa la fiduciaria, la previsora, para hacer el desembolso, para pagar. No es porque los contratos no se ratifican. Eso da una sensación de que el contrato se volvió a firmar. Y no es así. O sea, el contrato se firma a la primera minuta. Eso es un tecnicismo, pero le hago la pregunta de Paula. ¿A usted lo llamó alguien del gobierno en relación a los contratos de este señor? Vea, eso no específicamente acerca de este señor. El nombre de este señor, pues yo lo vengo a conocer. Contratos de Arauca, por favor, doctor Carlos Carrillo, ayúdenos con eso. Sí, claro, porque en ese momento la planta Gibraltar estaba tomada, era un tema muy complejo del país, y en medio de eso, sí, efectivamente, todo el Estado colombiano estuvo tratando de solucionar esa crisis. Por eso a mí me parece muy importante que hablen con el ministro Cristo, ¿no? Que pues fue la persona que estuvo al frente de esas negociaciones. Lo haremos. Una última inquietud. Y por supuesto con el comisionado de paz, porque es que, Julio, yo no puedo salir a fungir aquí como ministro de Defensa, como ministro del Interior o como comisionado de paz. Ya bastantes problemas tengo con la ONG. Don Carlos, yo le tengo una última pregunta de un tema absolutamente distinto, que tiene que ver con algo que no pasó, afortunadamente. Pero que no haya pasado no quiere decir que valga la pena mirar qué habría pasado. Tuvimos un aviso de tsunami complicado la semana anterior. Un movimiento en la Tierra de 7.4, 7.6 en la escala de Richter. Y no pasó nada, afortunadamente, como la mayoría de los avisos de tsunami. Se quedan por allá en las profundidades del mar. Colombia, el Caribe colombiano, en lo que respecta a la unidad de gestión de riesgo, ¿está preparada para un tsunami? El problema, Julio, de tsunami, la amenaza de tsunami es mucho más alta en el Pacífico. En la historia pues relativamente trazable de Colombia, el mayor evento de esta naturaleza se dio en el Pacífico, en Tumaco, y la vulnerabilidad en la costa pacífica es sustancialmente más alta que en el mar Caribe. Lo que pasó con esto, yo creo que hubo un tema un tanto complejo, porque la DIMAR, por un lado, saca un pronunciamiento, nosotros inmediatamente el otro, pero sí hubo unos minutos en los que pareció no darse un mensaje del todo unificado entre las dos entidades, pero eso creo yo que pues es un tema de ajustar ciertos desarrollos de los protocolos, pero ahí también se abre, Julio, un debate técnico entre algunos científicos que dicen que la DIMAR no tiene esto, que la DIMAR no tiene lo otro,
Y yo aquí quiero defender la institucionalidad que existe, Julio. La DIMAR, que es la entidad encargada de esto, nosotros coordinamos el sistema. O sea, yo no estoy a cargo del Servicio Geológico Colombiano. Y esto además es una discusión que ojalá pudiéramos abrir en la próxima legislatura cuando se dé la discusión sobre la gestión del riesgo, porque pues este Congreso claramente no va a ser capaz de darla. A este Congreso lo que le interesa pues es sabotear al presidente y sabotear al gobierno y hacer política y conseguir likes en redes sociales. Cuando se diera esa discusión sobre la gestión del riesgo, nosotros tenemos que fortalecer los institutos de conocimiento. Incluso yo creo que los institutos de conocimiento deberían estar agrupados en una sola institucionalidad y no diseminados por ahí en los ministerios. El Servicio Geológico Colombiano, la DIMAR, el Servicio Meteorológico, son institutos que trabajan con las uñas, que necesitan fortalecer sus capacidades. Entonces un poco también yo siento que hay unas posturas científicas que son válidas, que dicen como no, pues es que la DIMAR no es como el centro pues de tsunamis de los Estados Unidos, pero pues es que con qué plata. Y es una oportunidad para abrir eso. Y algo pues que todo el país vio y que pues debo decirlo, fue incorrecto, pues es que el señor presidente haya compartido un trino de una cuenta no oficial, también hablando de este tema. Pues creo que fue una ligereza por parte del señor presidente y que nos puso un poco en aprietos, porque ya había un comunicado oficial de parte de la DIMAR que unos minutos antes se había publicado. Nosotros habíamos amplificado esa información oficial de la DIMAR, pues el señor presidente compartió otro. El director de la unidad de riesgo. Don Carlos, gracias por atendernos y ponerle la cara a esta denuncia de Paula Bolívar aquí en la W. Aprovecho para desearle un feliz resto de martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Paula, esto sigue entonces hoy a las 5, ¿no? Sí, señora, a las 5 de la tarde por YouTube Live mostraremos todos los documentos, pruebas e insistiremos para que nos hable el señor John Freddy García, el contratista. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.